Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video de El Rincón Brujo, Cápsulas de Ciencia. En esta ocasión te voy a platicar sobre el tema de los componentes químicos de los seres vivos. Y específicamente vamos a hablar de aquellos elementos químicos que forman parte de la materia viva, es decir, de los seres vivos. Me gustaría que recuerdes, antes de iniciar propiamente con el tema, el tema o el video de los niveles de organización de la materia. Recuerda que todo ser vivo a fin de cuentas es materia. Y si nos vamos en un sentido inverso, es decir, de lo más complejo hacia lo más simple, desde el organismo hacia atrás, vamos a recordar que, por ejemplo, todos los seres vivos estamos formados por sistemas. Cada uno de nuestros sistemas a su vez está formado por distintos órganos. Cada uno de los órganos también está formado por tejidos celulares. Cada tipo de tejido celular está formado por distintos tipos de células, y la célula cada una de las células en su interior lleva ciertos organelos, y a fin de cuentas pues tanto la célula como los organelos estamos formados básicamente de moléculas químicas y antes de eso incluso de elementos químicos. O sea, todos los seres vivos a fin de cuentas somos elementos químicos. Vamos a ver cuáles son precisamente aquellos elementos químicos que forman parte de los seres vivos. Entonces, ¿qué son los bioelementos? ¿Qué es este concepto de bioelementos? Si te das cuenta, el prefijo bio al inicio pues significa mucho. Recuerda que bio es vida, por lo tanto, en palabras llanas, los bioelementos serían pues los elementos de la vida o los elementos de los seres vivos. Entonces son elementos químicos que constituyen precisamente la materia viva. A estos también se les llama como elementos biogenésicos. Se han identificado alrededor de 70 bioelementos distintos, pero es importante que recuerdes que no todos están presentes en todos los organismos, ni en las mismas cantidades siquiera, y tampoco ninguno de ellos es exclusivo de los seres vivos. Todos estos bioelementos forman parte también de otra materia inerte. Estos bioelementos se van a clasificar en tres tipos de acuerdo con la abundancia con la que los vamos a encontrar en los seres vivos. En primer lugar tenemos a los bioelementos primarios, que como puedes ver en la imagen dice ahí 96%. Esto significa que constituyen precisamente el 96% del peso de cualquier organismo, es decir, son los que más tenemos presentes los seres vivos en general. ¿Quiénes son estos bioelementos primarios? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Quizás no el más importante, pero el que da la diferencia entre lo orgánico y lo inorgánico es precisamente el carbono. Y los primeros cuatro, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, además son componentes fundamentales de las moléculas que vamos a llamar como las biomoléculas, de las cuales hablaremos con más detalle en un video posterior. A continuación vienen los bioelementos secundarios. Estos están presentes en un 3.3% aproximadamente dentro de un ser vivo. Los ejemplos ahí los tienes en la imagen: sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro. Ahorita vamos a hablar con más detalle acerca de cuál es la importancia de estos, de los secundarios. Y bueno, finalmente los oligoelementos, los cuales están presentes en muy poca cantidad, apenas un 0.1% dentro de un ser vivo. Pero es importante que tú sepas que aunque están en una cantidad muy pequeña, no por eso son menos importantes, ya que su carencia podría acarrear graves trastornos para los organismos en general, como lo vamos a ver también a continuación en una imagen más adelante. Los ejemplos que te pongo de estos oligoelementos pues están ahí: hierro, cobre, zinc, flúor y yodo. Vamos a hablar acerca de los bioelementos secundarios en primer lugar. Ok, entonces los bioelementos secundarios, ahí tenemos los ejemplos. Empecemos con el magnesio. ¿Por qué es importante el magnesio? Porque forma parte de la molécula de clorofila. Y como tú quizás ya sabrás, la clorofila es una molécula sumamente importante para el mantenimiento de la vida en este planeta, ya que gracias a ella
las células vegetales pueden realizar el proceso que conocemos como fotosíntesis. Y obviamente pues este proceso es sumamente importante para la vida, ya que gracias a él las plantas obtienen su propio alimento, y las plantas dentro de este planeta pues son la base de la cadena alimenticia. Por eso su importancia del magnesio. Además de ello, el magnesio también actúa en forma iónica como un catalizador junto con las enzimas en muchas reacciones químicas del organismo. Lo vamos a detallar un poco más cuando veamos el tema de las proteínas en un video posterior, pero recordar que las enzimas son moléculas que aceleran las reacciones químicas dentro de las células, y esto es sumamente importante para los seres vivos. Tenemos por otro lado también el calcio. Este forma parte de los carbonatos de calcio de estructuras esqueléticas. Todos los animales vertebrados, por ejemplo, que constituyen peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Dentro de los mamíferos estamos nosotros, el ser humano. Tenemos un esqueleto que tiene pues diversas funciones: protección, dar soporte, etcétera. Entonces el calcio es una molécula sumamente importante precisamente para el esqueleto. Además, en forma iónica interviene en la contracción muscular, coagulación sanguínea y transmisión del impulso nervioso. Tenemos también otro ejemplo de bioelemento secundario, al cloro, el cual es el anión más frecuente y también es necesario para mantener el balance de agua en la sangre y en el fluido intersticial. Otro ejemplo es el sodio. El sodio es el catión más abundante en el medio extracelular, es decir, fuera de la célula, pero además de ello es necesario para la conducción nerviosa y la contracción muscular. Y finalmente, como ejemplo de estos bioelementos secundarios, tenemos al potasio, el cual es el catión más abundante, pero en el medio intracelular, es decir, dentro de la célula. No confundir extracelulares fuera, intracelulares dentro de la célula. El potasio es el catión más abundante dentro de la célula, pero además es necesario para la conducción nerviosa y la contracción muscular. Vamos a hablar ahora acerca de los oligoelementos. Recuerda, son microconstituyentes, es decir, están en muy poca cantidad. Y bueno, pues recordar que no por eso no dejan de ser importantes. Entonces vamos a hablar de los ejemplos que tenemos ahorita en la imagen. Empecemos con el flúor. El flúor es importante porque incrementa la dureza de huesos y dientes. Y si ya mencionamos en la imagen anterior que el esqueleto es sumamente importante para un vertebrado porque forma parte de su cuerpo y además tiene funciones diversas, pues obviamente el flúor es importante para apoyar a la dureza de esa estructura que es la parte esquelética de un ser vivo, de un vertebrado. El siguiente ejemplo es el cobalto. El cobalto es un componente importante de la vitamina B12. Tenemos también al cobre, el cual es un componente de la sangre de invertebrados acuáticos y de enzimas respiratorias. Otro ejemplo también tenemos al yodo. El yodo forma parte de las hormonas de la tiroides. El zinc, que se le asocia al control de azúcar en la sangre. Tenemos al hierro, el cual es un componente importante de la hemoglobina, es decir, de la molécula que permite el transporte de oxígeno desde nuestros pulmones y a todas las células de nuestro cuerpo. Tenemos también al manganeso, que en plantas causa amarillamiento, además de que actúa asociado a diversas enzimas, y ya dijimos que las enzimas son sumamente importantes. Tenemos también al silicio, el cual forma parte de los caparazones de diatomeas y da rigidez al tallo de trigo. Y tenemos también como ejemplo de oligoelementos al selenio, el cual es un antioxidante y participa en reacciones enzimáticas. En esta imagen quiero hacerte una comparación entre lo que son las biomoléculas inorgánicas y orgánicas. Primero, entender, ya que vimos a los bioelementos por separado, hay que entender que la unión de estos bioelementos nos va a formar a las biomoléculas.
Así como dijimos que los elementos son los elementos de la vida o de los seres vivos, en este caso las biomoléculas son las moléculas de los seres vivos o que son importantes para los seres vivos. Y bueno, pues dentro de las moléculas, ¿por qué las dividimos entre orgánicas e inorgánicas? Las biomoléculas inorgánicas se llaman así porque no contienen carbono, o la cantidad de carbono que pueden llegar a contener es muy poca, es muy pequeña. En cambio, en las moléculas orgánicas, el carbono es el elemento principal de estas moléculas. Ahorita hablamos un poquito de ellas, vamos a hablar primero del agua. Todos sabemos que el agua es una molécula, un compuesto importantísimo para la vida en este planeta. Tiene diversas características que vamos a mencionar brevemente. Por ejemplo, el agua es transparente. El hecho de que el agua sea transparente, pues va a permitir que, por ejemplo, los rayos del sol puedan filtrarse en los océanos, en los arroyos, en los lagos, y que al filtrarse las plantas acuáticas, las plantas subacuáticas puedan absorber esta luz y puedan realizar la fotosíntesis tan importante que ya dijimos también. Otra propiedad del agua es que el agua es cohesiva. También el agua tiene una tensión superficial, tiene un calor específico. El agua como tal es un compuesto adhesivo. También consideramos al agua como el solvente universal. Es un medio de transporte para las moléculas al interior de la célula y al interior de los organismos. Es un hábitat que no podemos negar. El agua forma un hábitat en ríos, mares, arroyos, lagos. Es un condicionante del clima. Y además también interviene en las funciones biológicas de los seres vivos en general. Entonces el agua es una molécula sumamente importante para la vida en el planeta. Y bueno, por otro lado tenemos también entonces a las biomoléculas orgánicas, que ya dijimos tienen mucho carbono, y aquí tenemos como ejemplos pues carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas. De estas biomoléculas orgánicas vamos a hablar con más detalle en los próximos videos. Entonces en este video introductorio al tema de los bioelementos y las biomoléculas, espero que te haya gustado. Te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones, y si nos apoyas también esto nos va a ayudar mucho a que este proyecto crezca, y también si tú gustas a compartir el video con alguien a quien le pueda servir. Hasta pronto.